Perfecto. Muy buenas noches. Mi nombre es Michael Marchena, el profesor del curso que estamos eh, llevando. En este caso, la idea de este de tutoría es conocer un poco más sobre el marketing digital y la generación de contenido que, que se genera en las redes sociales. Eh, lo importante acá es tener claro que el contenido que vayamos a generar tiene que ir siempre ligado a un objetivo que debemos definir cuál es un objetivo en nuestra campaña marketing que queremos abarcar, a qué público queremos llegar. Y es ahí donde es importante tener un punto de inicio para poder desmenuzar todo lo que es el marketing digital y a su vez poder generar contenido eh, afín al público objetivo. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Que hay muchas páginas en redes sociales que generan contenido que no es oportuno para el público objetivo. Y esto al final no genera ninguna reacción a, a la audiencia. Entonces, prácticamente se estaría desgastando la persona en tiempo, en recursos y generando un contenido que no es oportuno. Ok, los temas que vamos a ver ahorita son cuatro temas, son muy sencillos. Vamos a hablar sobre los aspectos generales, como les mencioné. Ahorita eh, hay infinidad de plataformas en las cuales se puede manejar y controlar las redes sociales, programar contenido, análisis, configuración, pero sin embargo, para tener mayor control o para aprender, se recomienda hacerlo directamente desde las páginas eh, de las redes sociales, no utilizar tantos eh, sistemas externos, porque al final, bueno, que, que le estás generando todos esos datos a esa empresa para poder ellos utilizar igualmente sus estrategias de marketing. Entonces, estás obteniendo tus datos, pero lo estás compartiendo con otras empresas que al final de cuentas van a poder utilizar incluso mucho mejor tus datos que vos. Entonces, es importante que cuando nos metemos en este mundo del marketing digital o tenemos un negocio propio, si vamos a utilizar Facebook, hacerlo desde el administrador de anuncios de Facebook o igualmente de Instagram o cualquier otra red social que vayamos a administrar. No depender de otras plataformas externas porque estamos suministrando insumos que son datos de, de todos los seguidores que tenemos en nuestras redes sociales y que a final de cuentas pues estamos dándole todo el insumo a otras personas, a otras empresas. Eh, Cuando generamos contenido es importante definir las actividades que vamos a desarrollar em, durante nuestro manejo de las redes sociales o nuestra estrategia de redes sociales. Aquí les tengo un cuadro en donde defino una tarea, una descripción y con qué frecuencia se debe hacer este, esa tarea. Entonces, por ejemplo, programar contenido. Se recomienda programar contenido a nivel de las plataformas digitales semanalmente. El contenido, como les decía, tiene que ser siempre afín a su público objetivo. Por ejemplo, si yo soy una empresa emprendedora y tengo un bufete de abogados, por ejemplo, y solamente comparto memes, no se ve la seriedad del caso. Eh, el público objetivo que vamos que estaríamos abarcando ahí no es para estar compartiendo chistes o estar compartiendo memes, ese tipo de cosas. Otro aspecto importante a nivel general es que tenemos que elegir muy bien las redes sociales con las que vamos a trabajar y darles un seguimiento y un trabajo continuo. O sea, las redes sociales es como alimentarlas todos los días porque tenemos que mantenernos en un ranking. ¿Qué quiere decir esto? Las redes sociales como tal es como un mundial de fútbol. Entre mejor desempeño
y mejores goles pueda meter, por así decirlo, voy a estar en las tablas, en la mejor posición de la tabla, y estaría compitiendo con muchas personas. Igual sucede en las redes sociales. Al haber tantas páginas, tanto contenido y diga, tanta competencia en las redes sociales, si yo no estoy publicando diariamente y no genero contenido diariamente, mi página va a ir pasando poco a poco en el olvido. Entonces, es importante que para crear contenido, tener un programa, un cronograma del contenido que yo tengo que ir haciendo y irlo programando semanalmente. El irlo haciendo, el contenido, veámoslos como un banco de contenido, tener fotos, tener videos, tener GIF, tener, no sé, en vivos, programados en vivos, todo ese tipo de contenido tenemos que tenerlo en un banco de contenido. ¿Para qué? Para yo estarlo programando y así no estar pensando diariamente qué publico hoy, qué publico mañana, qué digo, qué no hago, porque eso es otro error que sucede muchísimo. O también que la gente hizo una publicación hoy y hasta la otra semana vuelven a poner algo, o hasta los meses, o hasta años. Entonces, hay que cuidar muchísimo eso si queremos tener un buen desempeño en las redes sociales. Publicar contenido, como les mencioné, es una tarea diaria en la cual eh, si tenemos 5,000 seguidores, si tenemos más de 5,000 seguidores, tenemos que publicar por lo menos 2 veces o 3 veces al día. Tratar de verlo en qué horas que se conecta la mayor cantidad de gente. Eso se los voy a explicar más adelante, que lo pueden ver. Este, y también de que, ay, perdón, me perdí. Que se tienen que hacer diariamente. Sí, ya me acordé. Si tienen más de 5,000 seguidores, 2 o 3 publicaciones. Eso en Facebook. En Instagram, por ejemplo, se puede utilizar tres publicaciones al día. Entre más seguidores tenga, significa que yo tenga que publicar más. ¿Ok? Si yo tengo 10,000, tiene que ser eh, 4 o 5 publicaciones diarias. Entonces, hay que tener en cuenta que entre más seguidores yo tenga, más contenido tengo que estar generando y haciendo este, para tener un banco de contenido. Hoy día hay en las agencias de publicidad se manejan un departamento que está generando contenido constantemente. Entonces, y no paran, porque si no hay contenido, no hay actividad en redes sociales. Hay que verlo de esa forma. Responder comentarios y mensajes es una actividad diaria. Se le da la responsabilidad al community manager para que pueda dar tarea a ese tipo de cosas. ¿Qué es lo importante de esto? Que el community pueda tener protocolos de atención al cliente, protocolos, protocolos de crisis, de atención de crisis. ¿A qué me refiero con esto? Es importante tener protocolos porque cuando recibo un mal comentario, tengo que tener un protocolo para ver cómo voy a actuar en ese tipo de casos. ¿Y cómo yo hago un protocolo? Bueno, identificando mis puntos débiles y mis puntos fuertes. Y nunca irme a lo personal contra el cliente o la persona que hizo el comentario. O sencillamente, pues, ignorar en algunos casos, que no es lo recomendable, pero si ya no tienes la capacidad de responder, pues es mejor hacerlo de esa forma y tal vez este omitir esa parte, pero lo ideal es tener un plan de crisis para que si eventualmente, no sé, si sos una empresa que fabrica, eh, no sé, bebidas
y tuviste un daño en la planta gigantesco, pues tienes que informarles a tus clientes que tuviste un inconveniente y que por ende vas a tener un atraso con la entrega de pedidos, etcétera, etcétera, etcétera. O si te hacen un comentario negativo, pues tener un protocolo para responder ese tipo de casos. ¿Ok? Em, Identificar a público objetivo, eso es una tarea diaria. Hay que estar creando públicos para yo así poder estar segmentando a clientes potenciales. Eh, Seguir a un público objetivo, eso es lo que te decía, buscar gente afín para hacer follow. Eso ya casi no se usa, pero es válido también. Hay que tener cuidado porque ya Facebook e Instagram se dan cuenta que vos, lo que hace uno es meterse a Instagram, por ejemplo, y seguir un montón de gente para que luego te sigan. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso porque si no vas a terminar llenándote de personas que sigues y no te están siguiendo. Entonces, no es una práctica políticamente adecuada, por decirlo de esa forma. Entonces, lo importante es que eh, seguir personas afines o personas o personajes, perdón, afines a tu público objetivo. He visto casos, por ejemplo, de empresas, universidades o empresas que serias, por así decirlo, que lo que hacen es seguir autos o modelos o ese tipo de cosas que al final no van relacionados a su target o a su público objetivo o que siguen cosas como construcción de casas, ese tipo de cosas. Entonces, hay que tener cuidado a quienes vamos a seguir y que sean afines a nuestro público objetivo o que nos vaya a generar más seguidores eventualmente. Em, el curar contenido se refiere a buscar contenido afín para compartirlo, generar conversación. Em, Eso se puede dar, por ejemplo, cuando vemos una situación como lo que se está viviendo a nivel mundial del COVID. Se puede buscar información, analizarla y compartir esa información, siempre poniendo una fuente fidedigna, pero si vamos a compartir contenido que sea contenido real, nada falso, porque eso sería un problema y, y hay que tener cuidado con las promociones. Las promociones, cuando se diseña una promoción, tiene que tener un objetivo. O sea, ¿qué es lo que yo quiero con esta promoción? Quiero agrandar mi base de datos para tener clientes potenciales, o solamente quiero tener más seguidores, o quiero. Entonces, hay que tener cuidado. eh, no sé, algo toqué ahí. Eh, Vamos a ver. Igual con los concursos es una tarea que ustedes la pueden programar de acuerdo a su capacidad, como les decía, de acuerdo también al objetivo, lo que vayan a necesitar. Pero es importante que, a ver, los concursos no sean nuestro único mecanismo, no sea el único mecanismo para vender nuestros productos, porque hay que tener mucho cuidado en eso. O sea, al final de cuentas, si nos van a comprar,
que no sea por medio de solamente el concurso, porque la gente va a buscar promociones o concursos para que les salgan las cosas más baratas y tampoco ese es el punto. O sea, cuando las personas sacan o definen concurso es porque tienen un objetivo o y a nivel contable se justifica. ¿A qué me refiero? A que si yo tengo un producto, si yo tengo un producto que, que yo fabriqué o que yo compré y lo tenía a tal precio, pero a final de cuentas yo le puedo reducir el precio y no termino perdiendo dinero, pues puedo aprovechar ese producto, bajarle el precio y sacar una promoción. Pero si yo tengo un producto y nunca contemplé el ponerle un porcentaje para hacerle el descuento, eh, y prácticamente no vas a recuperar nada. Y segundo, de que hasta que no termine el concurso o veas la actividad del concurso, no te vas a dar cuenta si en realidad su objetivo fue rentable. ¿A qué me refiero a esto? Con esto, de que si su objetivo era tener más seguidores, pero resulta que en la promoción o en el concurso solamente participaron 3 personas, entonces perdiste todo tu producto por nada más 3 seguidores nuevos que al final de cuentas no vas a saber si ellos van a ser fieles. Entonces hay que trabajar mucho en esa parte. Em, Crear un plan de contenidos, eso hay que hacerlo de forma mensual, o sea, mes a mes hay que sentarse y programar qué voy a sacar, qué tipo de contenido, cómo lo quiero, qué necesito, y todo eso hay que contemplarlo entre un presupuesto. O sea, yo no puedo crear contenido. Yo si me quiero meter en el mundo del marketing digital o quiero vender por redes sociales, tengo que contemplar que tengo que sacar un presupuesto para crear contenido, que es lo que le pasa a mucha gente. Eh, Mucha empresa ahora quiere eh, tener un community manager o tener un asesor y que les haga todo, que le diseñe, que le produzca, que le esto, que lo otro, y al final de cuentas así no se trabaja. Se le debe pedir al cliente, en este caso si ustedes van a representar alguna marca o alguna pyme, se les debe de solicitar un presupuesto o que se defina un presupuesto para generar contenido, aparte del que se va a gastar en hacer campañas de publicidad y etcétera. Siempre tiene que existir un presupuesto de contenido para que se pueda hacer contenido y se pueda contemplar muchísimas cosas. Ahora, el presupuesto se define, como digo yo, principio de realidad a lo que se pueda, pero utilizar la mayor cantidad de recursos para generar contenido atractivo y de interés hacia el público objetivo. Y esto también, ya la última tarea, es hacer un informe mensual. Siempre es importante ver cómo reaccionan las publicaciones, cómo reaccionan las campañas, si tuvo nuevos seguidores, cómo se comporta la gente a nivel de redes sociales, etcétera. Entonces, ahora más adelante vamos a navegar en la aplicación de Facebook, en la programación de contenido, para que vean cómo se puede visualizar ese tipo de cosas. Pero siempre, siempre, aunque sea para nosotros que seamos emprendedores o que le trabajes a alguien o que trabajes para alguna agencia, siempre se va a generar reportes de contenido. No hay un formato, o sea, no hay un formato oficial. Cada quien lo maneja como lo desee, en un Excel, en un PowerPoint, en una plataforma digital, en un sistema externo. Lo importante es que su tarea como estratega digital defina que a partir, por ejemplo, que yo empecé en enero y a hoy hemos logrado tantos seguidores, tantos comentarios positivos, tantos comentarios negativos. Hemos disminuido la cantidad de likes. ¿Y esto por qué se puede dar? Bueno, hay que investigar si es que, que si estamos perdiendo likes es por este, el contenido a la gente ya le parece aburrido, el contenido no está siendo el óptimo,
Y es por eso donde hay que replantearse el tipo de contenido que vamos a estar produciendo, porque hasta no publicarlo, no podemos saber si a las personas a final de cuentas les va a gustar. ¿Me entienden? Entonces, el contenido debe ir afín a mi público objetivo y obviamente que tenga un mensaje, que tenga un mensaje fuerte hacia el público, hacia ellos, que cumpla con nuestro objetivo, pero al final de cuentas, las reacciones o la interacción que ellos vayan a tener va a ser muy importante para determinar todo el tipo de contenido que vamos a ir generando a futuro. Algo que les iba a decir con esto, el contenido, es que en las redes sociales, por ejemplo, en Facebook, cuando publicamos, hacemos un post o hacemos una publicación de contenido este, orgánico, por así decirlo, eso pasó una hora y ya murió. O sea, una hora, esa fue lo que puede durar una publicación como tal. Entonces, ya la gente ya no va a volver a ver eso. Y es donde ahí, es por eso que nosotros tenemos que estar generando contenido constantemente para estarlo publicando varias veces al día. Como les decía al principio, recomendable si tienen menos de 5 seguidores, 2 veces al día. Y buscar las horas en las cuales las personas se conectan más para tirarlos justamente a esa hora y tener mayor reacción. Pero si yo genero contenido donde no eh, hay una buena cantidad de seguidores conectados y prácticamente no estoy haciendo nada, que eso lo vamos a ver más adelante. Eso es para que se hagan una idea de, de cómo se puede programar contenido, o sea, qué tipo de contenido sale el lunes, qué tipo de contenido sale el martes, y etcétera. El lunes tutorial, los miércoles pueden ser un post, que es una publicación, un tip, el jueves un video promo, un en vivo, video ayuda. Entonces, esto les ayuda a tener un panorama claro y un orden de qué es lo que va a ir saliendo. Esa es otra, eso es un poquito más planificado, por así decirlo, donde yo defino que, cuál es mi estrategia, cuál es mi táctica, cuál medio voy a utilizar, cuánto va a durar la campaña, que va a ser 4 meses, por así decirlo, y de tal semana, por ejemplo, esta semana de noviembre, del primero al 11, semana 1, del primero al 11 de noviembre. Entonces, esa primera semana en Facebook, yo voy a tirar publicaciones. Voy a tirar publicaciones. Eh, la segunda semana yo voy a hacer pauta pagada, o sea, publicidad. Y la tercera semana voy a hacer lo que son interacciones. ¿A qué me refiero con interacciones? Preguntarle, por ejemplo, a la gente, ¿cómo les gustaría que no sé, el tres leches que hago vaya presentado? O que lleve chispas de chocolate, o que lleve eh, confite, sí, perdón, que lleve coco rallado encima. Háganme sus comentarios. Esa interacción que estamos generando es muy positiva para la red social, para nuestra página, porque estamos fomentando interacción con el cliente. Y eso quiere decir que nos van a estar visualizando más. Entre más interacción, mucho mejor. Entonces, eso es una idea para que puedan visualizarlo también de cómo se programa. Hay otros más extensos y hay otros enormes que se hacen con más detalle, pero por lo menos para que tengan una idea de cómo funciona, se puede hacer un cronograma sin romperse tanto la cabeza. Ok, vamos a entrar un poquito más en detalle. Ahorita, esta es la página principal de Facebook de la programación de anuncios. Vamos a ver, ¿qué es lo importante acá? Voy por columnas. En esta parte es meramente lo administrativo, por así decirlo, donde vemos detalles más de administración. En esta parte
bueno, de administración y vamos a ver, sí, y administración de anuncios. En esta parte, lo fundamental aquí, en donde dice administrador de anuncios, es donde vamos a crear campañas, publicidad, pero no puedo crear campañas, no puedo crear publicidad si no defino primero los públicos. En la parte de activos, voy aquí donde dice públicos y ahí defino a quién quiero dirigir esa campaña. ¿Ok? Luego me voy a administrador de anuncios y ahí creo las campañas. Pero no puedo crear absolutamente nada si no tengo un público definido. Ok, voy a ver si me puedo salir de aquí. Vamos a ver. Bueno, antes les voy a mostrar esto para irlo viendo. Resulta que yo, para evaluar si una publicación tiene un buen rendimiento, en la parte de administrador de anuncios, va a haber entro al anuncio y voy a visualizar mi anuncio. Y lo que voy a hacer es que voy a agarrar estos 70 clics en la publicación, agarro una calculadora, por ejemplo, agarro la calculadora y 70, ese 70 clics en la publicación lo divido entre las personas alcanzadas y lo multiplico por 100. Eso me da un 10.2. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una publicación que yo realice tiene un valor inferior al 7%, quiere decir que esa publicación no sirvió de mucho. Pero si mi publicación tiene un 7 o superior a, a 7 hasta 10, quiere decir que ese tipo de contenido es el que le gusta a las personas. Entonces, tengo que considerar eso para ir viendo qué es el tipo de contenido que le va a gustar a mi público objetivo. Vuelvo con este otro ejemplo. Resulta que voy a agarrar otra vez la calculadora y multiplico 24 por 585, que es la cantidad de personas alcanzadas, lo divido entre 100, perdón, voy de nuevo, 24 por 585 dividido entre 100, perdón, es 24 dividido entre 585 por 100, eso me da un 4%. Quiere decir que esa publicación no me sirvió a mí de nada. Y todo el contenido que yo hice con esa publicación no me sirvió de nada. Y que ese contenido no le gusta a la gente. Entonces, todos esos factores tengo que tomarlos en cuenta para ir generando mi banco de contenido. ¿Ok? Vean la diferencia. Aquí tengo 11 me gustas y aquí tengo 3 me gusta. ¿Me entiendes? A veces no podemos dejarnos llevar por solamente los me gustas. Hay que siempre sacar el dato, porque es el porcentaje que nos va a decir si esa publicación sirve o no sirve. Antes Facebook tiraba ese cálculo de forma muy sencilla, pero hoy día no lo hace. Ya esa función ya la dejaron de tener, entonces ahora hay que hacerlo de forma manual, por así decirlo. Vamos a ver. Sí, entonces vamos a pasar acá. Ok. Vamos a ver. Si me paso al navegador, al Google, cómo ingresar al administrador comercial de Facebook. Ok.
Vamos a modificar aquí. Voy a mostrar, como les decía, esta es la página principal. ¿Cómo yo configuro mi administrador de anuncios? Lo que hago, me vengo a configuración y lo que yo voy a necesitar es configurar mi perfil de administrador. Ahí voy a ligar esa cuenta publicitaria y ahí las que yo he generado. ¿Ok? Las páginas es un ejemplo de las que se trabajan. El método de pago y eso es lo importante de la configuración. Configurar mi perfil de administrador comercial, definir el rol, el método de pago y la cuenta publicitaria donde se va a facturar. Lo que les comentaba que antes es que no podemos generar una campaña si no tenemos un público. Y que es lo importante de los públicos. En el aula virtual hay unos videos muy buenos que habla sobre el uso de toda esta plataforma de Facebook ADS o administrador de Facebook. Entonces, para que lo estudien muy bien, porque es muy importante. Si ya tienen un proyecto emprendedor, es importante que manejen el administrador comercial de Facebook porque desde la página como tal de Facebook es muy limitado lo que podemos hacer. Entonces, siempre es mejor centralizarlos desde la administrador comercial de Facebook para tener mejores resultados. Entonces, cuando vayamos a crear públicos, siempre tenemos que irnos a un público personalizado. En público similar, lo que va a hacer es que va a buscar públicos, va a buscar personas muy similares a a nuestros seguidores. Entonces hay que tener cuidado en eso, porque a veces nuestros seguidores no necesariamente son personas fines a nuestro público objetivo. Entonces, siempre, siempre es mejor crear un público personalizado. Entonces, por ejemplo, voy a ver si lo puedo cambiar a la versión anterior. Para ver aquí. Para ver aquí si lo cambiamos, que es una forma más sencilla. Bueno, para ver si aquí. Aquí. El público personalizado, perdón, para corregir ahí, es que yo quiera extraer público de esas opciones, que si de un sitio web, que si de una base de datos, que si de un perfil de Instagram, etcétera. Como les decía, lo podemos hacer que va a pasar similar a lo de crear un público similar. Me va a generar un público muy similar al que ya tengo en las redes sociales y no necesariamente esas personas van a ser afines a mi público objetivo. Entonces, cuando creamos públicos es ir probando. Podemos crear varios grupos de segmentos de personas para ir evaluando a final de cuentas quién es nuestro público objetivo en las redes sociales. No es nada extraño que el público objetivo en las redes sociales sea incluso hasta diferente que el que me compra realmente. Esta opción del público personalizado sirve muchísimo, por ejemplo, si tengo un sitio web que requiere un pixel.
En Aula también hay un tutorial muy bueno que habla sobre los píxeles en Facebook y las páginas web, pero se los resumo. Los píxeles lo que hace es que recopila toda la información por medio web de una página web, recopila todo nuestro comportamiento a nivel de página web y lo que hace ese píxel es recopilar esa información y decirle a Facebook, mira Facebook, estas personas con estas características son las que están visitando mi página web. Entonces, creamos una campaña para ese tipo de personas específicamente y a ese tipo de personas les va a salir lo que es el anuncio. No sé si les ha pasado que, por ejemplo, vamos a Amazon y vemos, no sé, un abanico y resulta que ya luego en Facebook o en una página web nos aparece el anuncio del abanico. Entonces, todo eso viene relacionado con los píxeles que están configurados en las páginas web y en otros sitios. Entonces, eso es muy importante con el público personalizado que nos sirve muchísimo. El público similar, como les decía, va a ser muy parecido al anterior. Y el crear un público guardado es lo que les mencionaba también al inicio. En el público guardado, yo voy a crear los públicos que quiero, que quiero atacar. Para eso es importante agarrar una hojita de papel y decir, bueno, yo quiero atacar a las personas que les guste viajar, que les guste cocinar, que les guste ir a comprar, que les guste ir a comer afuera, etcétera. Entonces, cuando yo tengo esa lista, me voy acá a crear un público guardado y le doy, por ejemplo, público primera etapa, ejemplo. Le digo que es a Costa Rica, pero eventualmente lo puedo hacer si lo quiero hacer solamente San José. Si lo quiero hacer San José, uso San José. Si lo quiero hacer solamente en Alajuela, si lo quiero hacer solamente en Cartago. Esto funciona muchísimo por si su negocio o el cliente y solamente quiere abarcar el mercado de Cartago o solamente quiere que lo conozca la gente de Heredia o si es un restaurante que solamente llegue gente de Heredia. Entonces, en ese tipo de casos es muy importante hacerlo segmentado de esa forma. Si usted tiene un restaurante que está en Jacó, pues hacer una campaña para todo el país hay que pensarlo muy bien porque estás perdiendo dinero. Ahí lo importante es hacer como un análisis previo. Por ejemplo, si yo tengo un restaurante en Jacó, pero yo sé que los turistas que llegan más son de la zona de San José, pues entonces, o de Heredia, Cartago, o de Alajuela, pues entonces lo dirijo hacia esas provincias. Pero muy difícil alguien de Guanacaste o de Limón vayan a, a visitar Jacó. O sea, no es que sea difícil, pero la probabilidad es más baja que alguien de San José o vean que les queda más cerca. Entonces, todo ese tipo de análisis tienen que irlo haciendo al momento de crear públicos y crear contenido y crear campañas. Entonces, vamos a dejarlo Costa Rica. Vamos a dejar aquí Costa Rica. ¿Ok? Y vamos a definir un público objetivo. O sea, digamos que yo venda jabones. Yo me acuerdo del caso que les dejé ahí de tarea. Digamos que yo vendo jabones y mi público objetivo son personas de 24 a 34 años. ¿Qué es lo importante de esto? Tratar de ser públicos de un rango de 10 años. No hacerlos tan grandes porque al final de cuentas, cuando yo creo la campaña, Facebook me va a decir que ese público es demasiado grande y va a costarle llegar a esa cantidad de personas. Entonces, tienen que haber como un punto medio. Entonces, lo ideal es que se maneje un rango de 10 años de ahí para que ustedes puedan atacar ese tipo de públicos y no importa, ustedes pueden hacer
varias, varios públicos, perdón, con la misma cantidad de características o de personas, pero con un rango de edad diferente. Entonces, de 24 a 34 años, puedo hacerlo todos o puedo hacer solamente hombres o puedo dirigirlo a mujeres, pero yo siempre recomiendo a todos porque no hay que descartar las opciones y en este caso siempre hay que mantener todos, porque como pueden ver, hombres o mujeres interesados en diferentes marcas y productos, es en este caso igual. Y aquí es donde es donde aquí vienen las preferencias, la segmentación detallada. Entonces, si yo vendo jabones, entonces yo voy a buscar personas, vamos a poner aquí tal vez jabones, no hay nada con jabones, pero por ejemplo, ¿a quién le gustan los jabones? Digamos que a la familia. Entonces pongo familia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese interés familia, hay 1.000.000, véanlo acá, bueno, es que se mueve, 1.225.000, bueno, más de 1.000.000 de cantidad de personas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las personas que le interesen temas de familia están siguiendo este tipo de contenido, este tipo de cosas. Todo lo que tenga contenido con familia, ese tipo de personas lo están siguiendo. Entonces, esto me va a servir para ir generando un alcance potencial en el público objetivo. Y yo puedo poner ahí otras características puedo marcarle aquí la opción de sugerencias. Em, por ejemplo, personas que estén interesadas, que buscan temas de vivienda, eh, temas vamos a ver, compras online, eh, cuido de niños, compras, todas las características afines a su público objetivo. Ustedes pueden poner ahí la cantidad que ustedes consideren. Luego también están sugerencias. Vamos a ver si me sale aquí. Están los intereses y los comportamientos. Los comportamientos lo que dicen es que son personas que se conectan a Facebook desde cualquier dispositivo o que usen Apple o que usen Android. Todo ese tipo de comportamientos que tiene la gente son, son identificados por Facebook y nos da la opción de segmentarlo con mayor detalle para poder visualizar para poder atacar a ese tipo de gente. Entonces, por ejemplo, usuario de dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que mi publicidad les va a llegar a toda aquella persona que use smartphone y tableta, que tenga de entre 24 a 34 años, que tengan intereses sobre temas de familia, vivienda, compras online, cuidado de niños o compras, y que tengan el comportamiento de que usen la tableta y el celular para conectarse a Facebook. Aquí yo estoy atacando a 1.200.000 personas. Entonces, con esto creo el público. Ahora, eh, vamos a ver, sí. Y vamos a darle esta opción, donde dice conexiones, por ejemplo, le vamos a dar a personas, excluir a las personas que ya les gusta nuestra página. ¿Para qué? Para que podamos, y aquí agregamos, aquí en este espacio agregamos la página, que nos va a salir como que está ligada a nuestro perfil. Eh, entonces ahí creamos, por ejemplo, ya el público y les va a llegar a personas que ya no están dentro nuestro, perdón, de nuestra cantidad de seguidores. Entonces, es mejor porque quiere decir que no vamos a gastar dinero en que ya nuestros seguidores vean la misma publicidad, a de no ser que el objetivo sea
para las personas que ya están dentro de la página, que quieras promocionar algún concurso, alguna promoción, o que quieras nuevos seguidores y entonces excluyas a estas personas de la página para que no abarque más público nuevo, por así decirlo. Le doy crear público y ya está. Público, mi primera etapa. Aquí ya se creó. Luego, lo que les decía es que yo me voy a administrar en administrador de anuncios. Y aquí yo creo las campañas. Aquí yo creo mis anuncios. Entonces, cuando yo le doy crear, esto es fundamental. Ok, cuando yo le doy crear, se divide en tres categorías. Primero, lo que va a hacer Facebook te va a preguntar qué objetivo quieres realizar. Si el objetivo de reconocimiento, si el objetivo de consideración o el objetivo de conversión. Estos dos, de estos dos, el que se usa un poquito más es que es el alcance, pero cuando vamos a trabajar con Instagram. Recordemos que Facebook e Instagram son los mismos y yo tengo que ligar mi perfil de Instagram a mi administrador comercial de Facebook para también manejarlo desde aquí. Entonces, para que lo puedan integrar y hacer contenido desde aquí mismo. Entonces, este se utiliza básicamente más que todo para Instagram y para tener nuevos seguidores. Ok. Luego tenemos el tráfico, que este dirige personas a un destino, a un sitio web, una app o una conversación del Messenger. Esto es como, por ejemplo, que si yo quiero que la gente me escriba por Messenger o ese tipo de cosas. Em, la interacción, esto lo que genera es que la publicación que yo realizo, las personas interactúen, comenten, participen, ese tipo de cosas. Esta, si yo la quiero dirigir a una página web o al WhatsApp o este tipo de cosas. Luego, es la que utilizamos es también en la generación de clientes potenciales. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Esto lo que va a hacer es, permiso, vamos a ver. Esto va a tener información, por ejemplo, es como cuando queremos obtener información adicional de, de nuestros clientes, como crear una base de datos para que lo vean de esa forma. Entonces, generamos una campaña para obtener datos de nuestros clientes y ya luego poderlos contactar o enviarles publicidad o hacer una campaña exclusiva para ese tipo de personas. Y ya luego los mensajes es que para promover que las personas nos escriban por el Messenger de Facebook. Entonces, desde esta columna, desde este objetivo, es donde tenemos mayor participación al crear campañas. Esta es la que utilizamos más. Y luego acá, en la que dice conversión, estas es, por ejemplo, si yo quiero que las personas visiten mi restaurante, esta es si yo tengo la tienda de Facebook. Entonces yo creo un catálogo dentro de la aplicación de Facebook, lo enlazo con esto y puedo crear una publicidad, una campaña para que eventualmente las personas vayan dirigidas a ese catálogo o a la tienda como tal. Entonces, es una buena opción si lo que te dedicas o se van a dedicar es a la venta de artículos, esta función es muy importante. Y las conversiones, eso lo que hace es, eso lo que genera es enviarlos a un sitio web
eh, si tienes una página web, lo que hace es que promocionar, publicitar, hacer una campaña hacia su página web. Entonces, esta plataforma es muy sencilla porque el mismo Facebook te va diciendo qué es lo que quieres hacer. Voy a utilizar interacción para hacerles un ejemplo muy breve. Entonces, o escojo interacción y aquí me va a preguntar si lo que yo quiero hacer es una campaña donde interactúen con la publicación, obtener más me gusta o respuestas hacia un evento, eventualmente. Pero digamos que quiero seguidores nuevos, entonces, que me gusta. Entonces yo le doy continuar. Ahí escojo la página a la cual le quiero hacer esa campaña. Aquí estamos creando el anuncio. Me voy a público guardado. Ves que me sale la opción de público primera etapa. Le doy acá y ojo acá. Ese es el índice que yo les decía a ustedes que es importante evaluar cuando yo creo un público. Si yo creo un público que es muy amplio, quiere decir que estoy abarcando mucho y por ende voy a recibir poco. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Si, lo ideal es que esté como en el medio o un poquito pasado el medio y no llegar a lo amarillo. Todavía en este rango está bien. Entonces quiere decir que yo voy a tener un alcance de 10K sobre 30K y eh, que 387 personas en adelante yo puedo estar recibiendo cantidad de me gustas por esta cantidad de público que me va a estar llegando. Luego acá, lo importante es definir el presupuesto. Defino una fecha de cuándo inicio y de cuándo termina mi campaña. Eso ya queda a criterio de ustedes, sinceramente. Y que pronto esté definido el objetivo, porque no hagan campañas de 1 o 2 días, por lo menos máximo de 3 a 5 días, mínimo de 3 a 5 días, preferiblemente de 8, para que tengamos buenos resultados. Entonces, yo defino aquí que empiece, por ejemplo, el 4 de mayo y que termine, hay que tener mucho cuidado porque él lo pasa directamente hasta el próximo mes. Entonces, del 4 de mayo al 10 de mayo. ¿Ok? Y lo que yo quiero gastar, lo que yo quiero invertir son 500 colones por día. Entonces, él me dice que, dice aquí, presupuesto demasiado bajo. Mi presupuesto es demasiado bajo, que debe ser al menos 579 colones. Entonces, yo le pongo aquí 600 colones. ¿Ok? Ya él sabe verificando los cambios y ve que aquí el por la fe, si yo quiero que esto, el alcance y la cantidad de likes, de me gusta nuevos, puedan ser más altos, pues entonces yo debo a más de 10. Vamos a ver. En este caso no me va a afectar la cantidad de días, lo dejo igual, 3000 colones. ¿Ves? Ahí sí, así la cantidad eh, de me gusta nuevos que podría obtener.
Entonces ya aquí me voy a en una foto portada, campaña, menor cantidad de texto posible. Les recomiendo que en las páginas de acción de las reglas para generar publicidad. Hay muchos aspectos en los cuales Facebook limita el generar contenido. El promocionar alcohol, el promocionar contenido erótico, el contenido religioso. Hay muchos aspectos en los cuales Facebook limita la publicidad. Entonces, aparte de que si lleva una publicidad con la imagen en sí, la foto, la publicación como tal, el contenido, mucho texto, se los va a rechazar inmediatamente. Entonces les recomiendo que antes de crear contenido, antes de crear publicidad, revisen las normas que establece Facebook, qué tipo de contenido es el que se prohíbe y el cual sí se puede hacer. Ok, entonces yo creo aquí, por ejemplo, es un ejemplo, somos una tienda virtual de accesorios está, para que la gente me conozca, porque aquí estoy generando nuevos me gusta y le doy confirmar y listo. Ya queda en revisión y Facebook lo aprueba e inmediatamente lo pone en circulación. Ok, estamos por ese lado. Eso es traveseando, nada más que no le den confirmar para efecto este, no les rebaje plata de la tarjeta que hayan afiliado. Otro aspecto importante de acá es que voy a salirme de aquí, vamos a salir. Yo le mencioné al inicio, vamos a ver, voy a ver si con esta. Yo les mencioné de programar contenido de acuerdo al comportamiento de la hora en que se conecta nuestro público objetivo. Si ustedes vieron, yo me metí en la parte de análisis y me tira todo este reporte. Me dice cuántos nuevos me gusta tuve en la semana, etcétera. Pero esto es lo que hay que tomar en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que en este reporte yo voy a visualizar que por ejemplo, hoy estamos martes. Por ejemplo, que el martes la mayor cantidad de personas que se conecta dice que es entre las 12 y la 1 p.m. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo el martes voy a programar contenido en ese rango de horario, porque es cuando es cuando las personas que me siguen se conectan en ese periodo de tiempo. Pero, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, voy allá el miércoles hay conexión entre las 10 y las 11 de la mañana, entre las 11 y las 12 y las 3 y 4 de la tarde. Entonces, es importante interpretar todos esos datos analíticos para efectos de que podamos interpretarlos correctamente. Me vuelvo acá. Vamos a escoger otra página para mostrarles este ejemplo. Esa era una página que estaba activa, generando contenido. Todo lo que hemos avanzado, todo lo que se haya avanzado, se pierde, por así decirlo. ¿A qué me refiero? Que desde el principio, de que si yo no estoy generando contenido constante, todos los insumos, toda la analítica, todos los reportes se van. Por ejemplo, vean, comportamiento del consumidor. Estar 100% activa a pasar completamente casi al olvido. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado al momento de, de estar generando contenido y hacerlo frecuentemente. En esta parte podemos ver los datos demográficos, que si mi público objetivo es más hombre o mujer, que de qué país son, de qué ciudad, etcétera. Como les mencioné, no hay datos porque ya la página está inactiva, entonces ya no tiene insumos. Pero cuando tenemos más de 2000, perdón,
seguidores, es cuando ya nos aparecen estos insumos como tal, para poder analizarlos y así poder crear públicos y campañas acordes al público objetivo. Esto es un repaso así muy breve de cómo funciona el administrador de Facebook. Se requiere por lo menos una semanita ahí para agarrarle el, el toque. Ver mucho tutorial también sirve muchísimo, pero al dominar esto, créanme que van a poder generar campañas eh, más completas y afines a su público objetivo. Vamos a ver. Ok, esta es otra página que sirve muchísimo, que sirve muchísimo, porque yo desde aquí, yo puedo programar el contenido que no es campaña, que no es publicidad, por así decirlo, de, de Instagram y de Facebook. O también lo puedo hacer desde aquí, publicaciones de la página. Yo aquí programo todo el contenido que va a salir día por día de la página. Solamente que desde el administrador de Facebook, solamente voy a poder hacerlo eh, en Facebook. En cambio acá puedo hacer de los dos, que salga tanto en Facebook como en Instagram. Ahí lo voy configurando. Pero yo aquí le doy aquí en publicaciones programadas y le doy aquí crear publicación. Ok, escojo la foto o lo que yo vaya a querer hacer. La opción que me despliega Facebook. Bueno, ya aparece, eso es una mejora. Esto es nuevo para mí porque no lo había visto. Al parecer ya también se puede incluir aquí en Instagram. Entonces también es una opción que ya permite hacerlo desde el administrador comercial de Facebook. Entonces, en resumen, vamos a ver si me puedo volver acá para mostrarles. Entonces, en la opción de administrador de Facebook, ahí pensamos si esa publicación tuvo un buen desempeño o no desempeño como tal. Por ejemplo, yo me meto acá y como les decía, esta publicación no la hice yo, pero es para que lo vean de ejemplo. Voy a mostrar, bueno, no importa, voy a mostrarles cómo. Entonces, resulta que esa publicación, yo agarro este 6 que está aquí, 6 en la publicación, eh, dividido entre los 250 personas alcanzadas por 100, esa publicación no tuvo mayor efecto, este, aunque tuvo 6 me gustas, no tuvo mayor efecto, tiene un rendimiento en 2%, entonces quiere decir que esa publicación a la gente no le gustó. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta muchas veces al momento, como les decía, al crear contenido. Vamos a ver, por ejemplo, esta otra. Esta otra dice que 35 personas dieron clic en la publicación dividido entre 329 que se alcanzó por 100. Eso quiere decir que tuvo una efectividad de el 10%. Y vea que la cantidad de me gustas fueron 5 y la cantidad de personas alcanzadas fueron 329. Pero la interacción, o sea, que eso quiere decir
que aunque no necesariamente las personas dieron me gusta, vieron la publicación y vieron las fotos y supieron quién era la página como tal. Entonces, en ese tipo de factores siempre hay que tomar en cuenta cuando creamos contenido, en evaluar si el contenido que estamos creando tiene un buen desempeño o no. Básicamente, creo que por ahí va la cosa. Eso es lo que les quería compartir porque eh, esto del administrador de Facebook es muy interesante, es analizar un poquito de ver qué es lo que, a quién queremos abarcar, qué objetivo queremos cubrir y por ende desarrollar campañas acordes a nuestro público objetivo y a nuestro objetivo de marketing. Es importante considerar que cuando generamos una publicación en Facebook, siempre lleve pues un título atractivo, el mensaje que se le quiera dar al público y poner siempre hashtag al final de la publicación. O si, por ejemplo, si es un restaurante, siempre dejar el contacto, cómo nos pueden seguir o cómo nos pueden contactar o cómo pueden hacer pedidos. Em, en YouTube hay infinidad de formas de cómo hacer contenido o cómo publicar el post o cómo hacer el mejor anuncio, pero a final de cuentas, en la práctica, donde ustedes se dan cuenta qué es lo que le gusta a su público objetivo. Entonces, em, si no han creado la página, créanla y empecemos a o crear campañas para obtener seguidores afines a nuestro público objetivo, afines a nuestro producto, afines a características y clientes potenciales. Que no hagan campañas, por favor, de clientes que están en China, de otros países, porque eso no va a servir absolutamente para nada. O sea, no nos dejemos llevar por un simple número de cantidad de likes o por cantidad de me gustas. Eso no dice absolutamente nada de lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos es que el seguidor sea un cliente potencial, que yo ese seguidor no lo tenga ahí nada más de adorno, sino que yo lo pueda conquistar con mi contenido y que ese seguidor sea un cliente potencial. Entonces, eso es lo que hay que tomar muchísimo en cuenta. Eh, Creo que de mi parte, eso sería todo. Espero que les haya servido este, este en vivo y que pues por ende por ende le puedan sacar provecho. Si tienen alguna duda, no duden, valga la redundancia, en escribirme o si ocupan algún tip, con muchísimo gusto estoy a la orden. Esto es todo de mi parte. Muchísimas gracias por haber estado conectados, por tomarse el tiempo de ver el en vivo y quedo a su plena disposición. Muchas gracias y eso sería todo. Hasta luego.